Muchas gracias, profesor. Buenos días, cordial saludo a todos, especialmente a nuestro presidente Joao y al querido profesor Manrich. Y felicitarlos desde luego por esta magnífica organización y sobre todo la importancia de los temas que estamos conversando. No son temas irrelevantes ni están en la nube, están ya afectándonos en el día a día a cada uno de nosotros, ciudadanos y trabajadores. Por lo tanto, yo no sé mucho de automóvil, tengo que confesarlo, y probablemente algunos de ustedes tampoco, pero tenemos que ver en clave jurídica qué significa este fenómeno del automóvil autónomo y de qué forma puede estar repercutiendo en el sistema de relaciones laborales. Una primera reflexión es que da la impresión como ciudadano que este desarrollo científico, esta innovación permanente y todas estas nuevas formas de organización del modo productivo no tiene límite. Posiblemente antes pensábamos en que se quedaban en una literatura fantástica o en una ciencia ficción. Y la verdad es que día a día nos vamos asombrando con todas estas modificaciones que en el caso del automóvil autónomo da un paso más allá, creo yo, de todo este proceso de descentralización productiva que se ha producido a partir de la separación del trabajo y el lugar de trabajo, o a partir de la fragmentación del trabajo por la vía de decisiones empresariales. Y es que a mí lo que me parece relevante en clave de derecho laboral es que en este proceso de disrupción y de disrupción en su sentido concreto, que significa ruptura brusca, a diferencia de los anteriores procesos de descentralización, encontramos la separación del trabajo y de la máquina, en que la máquina deja de ser la compañera de ruta del hombre en el proceso productivo y se transforma en el agente exclusivo y probablemente excluyente del proceso productivo. Posiblemente lo que el profesor Aguiar llama el primer círculo. Entonces, esto tiene un significado jurídico distinto de estos otros procesos que estábamos observando y viviendo en la transformación de la empresa y del modo productivo. Hay un cambio cualitativo, que es la marginación de la persona, la exclusión de la persona y la autonomía de la máquina en el proceso productivo. Nuestra discusión anterior era de qué forma incorporamos al trabajador dentro del ámbito de protección de la legislación laboral. El profesor Goldín hacía muy bien la referencia a esta dicotomía autonomía-dependencia. Pero en este proceso nuevo, o al menos más impactante, ya no se trata de la aplicación de la ley del trabajo al trabajador o de una ley inspirada en el derecho común. Se trata simplemente de que no hay personas trabajando. Y por lo tanto, obviamente, no hay código del trabajo y no hay discusión sobre la autonomía o la dependencia. Se corre un cerco, paréntesis, traté de buscar la traducción de cerco al portugués
y no me atrevo a decirla porque no sé si será efectivamente la idea que estoy transmitiendo o queriendo transmitir. El límite, la frontera, parece ser la palabra más adecuada. Se corre la frontera. Antes, el campo estaba diseñado para que el trabajador quedara afectado o protegido por distintos estatutos jurídicos. Hoy día ese cerco se corre y el trabajador queda fuera del marco productivo. Por lo tanto, el tipo de problemas que nos lleva a enfrentar son distintos a aquellos otros anteriormente conocidos. Y por eso es que lo más probable, y en esto lo digo solamente a modo de reflexión inicial, conversábamos ayer con Adrián, hace 25 años no imaginábamos estos temas, estábamos hablando de teletrabajo, jornadas parciales, etc. Hoy día estamos hablando de cosas que nos parecían inverosímiles y probablemente nuestros hijos y nuestros nietos van a ver otro escenario. Entonces el tema requiere de una política de derecho, una respuesta desde el derecho, pensando particularmente en que esta es una nueva cuestión social y en consecuencia con nuevas exigencias. Y tomo la expresión del profesor Manrich en uno de sus trabajos. Constituyen desafíos de orden económico, pero también desafíos enfrentando a la dignidad del trabajador. Y por lo tanto las respuestas obviamente no son simples. Desde luego pareciera ser de que una respuesta posible, dadas las experiencias pasadas, es una respuesta de abstencionismo, de no hacer nada y de dejar que fluya el libre juego de la economía. Otra respuesta también posible es de la intervención normativa o social y por lo tanto de una respuesta que tienda a ampliar el ámbito de protección no ya frente al trabajador sino como una política social. Y en ese sentido pareciera ser interesante también rescatar la necesaria revisión de los principios laborales, porque el escenario ha cambiado. Y pareciera ser de que alcanza una dimensión mucho mayor de la que tácitamente aceptamos, pero que debemos reafirmar. Es que no hay solamente un principio protector en el derecho al trabajo. El principio principal, a mi juicio, es el principio de la dignidad de la persona humana. Y por lo tanto, ese principio nos lleva a encargarnos de la mayor realización espiritual y material posible para las personas. Y en consecuencia, este es un problema de sociedad que debe también la sociedad resolver. Y en términos de tendencias, de posibles vías, pareciera ser de que hay respuestas que ya por lo demás se están insinuando, tanto desde fuera del derecho al trabajo como desde dentro del derecho al trabajo. Una posible respuesta desde fuera del derecho al trabajo ya se anuncia, y también lo decía el profesor Goldín, a través de las políticas tributarias, es decir, como un do-des de lo que significa establecer a la máquina como el agente exclusivo del modo productivo, desplazando el trabajo de las personas. Otra respuesta posible es a través de las políticas contributivas a la seguridad social o a la protección social, radicadas probablemente en los beneficiados del cambio tecnológico y excluyente de las personas.
Pero también es posible a lo mejor encontrar soluciones desde el derecho del trabajo. Se hacía referencia a la jornada de trabajo, una alternativa. Se hacía referencia, o se hace referencia más bien en la discusión general, a la formación profesional que debe cambiar radicalmente. Sí, la imaginación nos queda chica. Sí, el cambio tecnológico implica una velocidad constante que nos va modificando también el modo productivo. La formación profesional ya no es que deba ser continua, es que necesariamente debe ser continua, y eso también tiene consecuencias desde el punto de vista de la formación de colectivos sociales, porque lo que parece que podría ocurrir según la lectura general que uno puede hacer es que también la ocupación va a cambiar, la rotación, la movilidad. Se genera una inestabilidad que es una de las probables consecuencias de todo esto, que genera o aleja, digamos, de la tendencia o del modo de producir tradicional que conocíamos. Entonces también vamos a tener colectivos que pueden perder identidad, y eso obviamente puede afectar también las políticas focalizadas en determinados colectivos, por ejemplo, a través de beneficios tributarios o de seguridad social. Pero también creo, y esta es solamente una propuesta personal, creo que este desafío es el desafío que debe enfrentarse fundamentalmente con la organización sindical. Porque, no diré las víctimas, pero sí los mayores afectados con todo esto son los trabajadores. Y en consecuencia se hace necesario también, no solo en perspectiva de sociedad democrática, se hace necesario también trabajar las soluciones con los afectados. No se trata ya del Estado paternal que impone soluciones, y mucho menos del empleador también que las impone unilateralmente, sino que se trata de concordar a través de pactos sociales o contratos colectivos todas estas soluciones que puedan venir en beneficio de una mayor estabilidad y, por cierto, de una mayor humanización en el modo productivo. Tengo una experiencia relativamente reciente, presto servicio, asesoro profesionalmente una empresa bancaria vinculada al Estado de Chile. Las máquinas, no conozco los términos técnicos, pero las máquinas estas que hacen cosas sustituyen aproximadamente el 70% de las labores que hace un trabajador bancario, de caja y de... O sea, hoy día en esta empresa ya hay 2, 3, 5 locales, no sé, en que uno entra y no hay nadie. Y hay en la muralla unas máquinas que uno mete papeles, en fin, cosas que a los abogados nos cuesta tanto hacer y entender. Y esa es la realidad. Entonces, la opción de la empresa fue ¿qué hacer? Y por cierto, como tiene una vinculación con el Estado, tiene que tener también una política social de tutela, de protección. Y se acerca a los trabajadores y formula propuestas de reconversión, de cambios de giro, etcétera, dentro del marco de una actividad regulada como es la bancaria, que es bastante limitada. Bueno, es un tema de convicción. Inicialmente, rechazo a las propuestas de la empresa. Progresivamente se va produciendo esa convicción en que hay que
hacer una reconversión profunda. Y hay dos sindicatos. Hay un sindicato que está por el diálogo y por el acuerdo, y hay otro sindicato que está en una actitud, yo diría, más de rechazo de estas propuestas y de una reivindicación más clásica. Claro, lo que pasa es que en este caso el proceso es violento y los cambios se producen de un día para otro y en forma muy significativa. Entonces, hay una necesidad social de ir generando esa conciencia, que es conciencia democrática, porque lo que hay que generar es la convicción, la aceptación de lo que es, de la realidad que tenemos, y por lo tanto la necesidad de solucionar mediante los acuerdos, sobre todo mediante el diálogo, estos desafíos que se nos presentan y que desde luego tienen también, y no son solamente un tema jurídico o un tema económico, también tienen un alto contenido ético. Muchas gracias.